Bueno. Ok. Esta semana estuvo difícil, profe. Todos Sí, concentrados papá. en la presentación. Y partido eliminatoria, digan ahora. Y empate y celebración y toda la cosa. Ay, bueno. Hay varias cosas que debemos hacer. Lo primero es que hay varios elementos que debemos tener presente en este ejemplo. Y voy a hacerlo de siempre, que sería como tener esto ya a la mano para poder escribir. Y eso está en configuraciones. En permisos. Diagrama de configuración. Hagamos acá otro. Ujú. Entonces lo primero que nosotros tenemos es, por cierto, creo que a ustedes les gusta el tamaño más grande, ¿no? De la pantalla. O es más visible, más que les guste, es que realmente es visible. Veámoslo en el otro grupo me pide, bueno, bajan en la misma resolución del otro. Por lo menos La verdad, legible. la verdad no veo, a duras penas veo algo con esta resolución tan grande para que ustedes sí puedan ver bien. ¿Qué es lo que yo estaba planteando en el ejemplo? Lo primero es, debemos tener una base de datos, que sería crime. No, más bien, eso no le pongamos todavía el orden. Crime, lo otro es un usuario, en este caso sería el usuario user crime, y dentro de la base de datos vamos a tener dos tablas, una que sería la de offense, sí, y la otra que sería el incidente. Dos cosas. De hecho, cuando estaba haciendo el ejercicio me di cuenta que los datos son bastante... El proceso de normalización es bastante complejo ahí. Quería hacer muchas cosas y pues quería saber si alguien lo había hecho de alguna u otra manera y no solo como la alternativa que yo planteé. Por eso iba como muy enfocada mi pregunta. Entonces, nosotros vamos a crear una la base de datos cuyo propietario es este señor que está acá, es el propietario. Entonces, en ese orden de los tres elementos, de los tres grandes viñetas que tengo ahí, ¿cuál creen ustedes que debe ser el orden lógico para hacer esa construcción? Eso sí pueden participar. Digan algo, muchachos, arriesguense. Ay, su silencio, sí, mejor dicho. Bueno, varios órdenes, de hecho, que podríamos tener, pero lo vamos a hacer más es de la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es crear el usuario. Uy, ¿esto qué pasó? Porque estamos diciendo que la base de datos va a pertenecer a un usuario en específico. Entonces, y lo segundo sería la creación de la base de datos. Y lo tercero sería la creación de las tablas. Eso sí, del tercero tengo mi forma de cómo llegué a sacar los datos aparte, pero pues. Entonces eso es lo que nosotros deberíamos empezar ahí cuando vamos a trabajar en esto. Entonces, como digamos en mi caso, yo ya pues repliqué eso, lo que voy a hacer es crear un nuevo usuario donde puedo ponerlo, pues básicamente para tenerlo ahí disponible. Siempre que nosotros debemos iniciar a partir de el cargue del servicio, bueno, toca desde sudo, si no, no deja. Profe, y ahí no hay una parte que es como asignar el usuario a la base de datos. Correcto, eso es una posibilidad. O
sea, usted puede, por eso les pongo acá de qué manera lo voy a hacer. Pero lo que está diciendo Gabriel es muy cierto. O sea, yo puedo, inclusive, de hecho, eso es como la forma, ¿cómo decirlo? En una entidad mucho más grande, pues podríamos tener puede haber un único superusuario que se encargue de hacer las cosas y después asignárselo a cada uno. O sea, eso es una modificación que se puede hacer en una base de datos. O sea, podríamos hacer, otra opción sería como un crear base de datos. Ay, caramba. Y ahí mismo Una basta seg- como los privilegios que tiene ese usuario dentro de la base de datos. Es que, sí, señor, es que ahí viene un tema. Ahí viene si el usuario existe o no. Si el usuario existe, entonces cuando yo creo la base de datos, después le puedo dar los permisos, el grant, por ejemplo, o el revoke, para que ya no lo pueda hacer. Si el usuario no existe, pues entonces yo cuando la creé, acá no le puedo asignar eso, sino que después tendría que crear el usuario. eh, y después tendría que hacer un alter a la base de datos. Porque inclusive dentro del ejemplo de la pregunta es muy específica. O sea, digo, el usuario es propietario de esa base de datos. No es que el usuario pueda acceder a la base de datos, es diferente. Porque cuando uno puede darle permisos a un usuario una base de datos y ahí están de diferentes tipos, de lectura, de escritura. O sea, son dos opciones que podríamos, digamos, asignarle a un usuario. Y casi que también como a qué podríamos entrar a las tablas. O sea, uno puede llegar a restringir mucho en cuanto a un usuario, otro usuario que puede llegar a observar. Pero pues nosotros básicamente estamos diciendo que él debe ser propietario. Entonces, por eso lo hago en este orden. Lo que está diciendo Gabriel es muy cierto, eso es otra alternativa, eso es, digamos, como una segunda opción o tercera opción. O inclusive puedo construir absolutamente toda la base de datos con un único usuario y al final le digo, esta base de datos pues pasa a ser propiedad del otro. Entonces, eh, ya son órdenes de hacer, eso es igual como muchas cosas de la matemática. Entonces, lo que les voy a mostrar es una, pero también aplicaría que, digamos, ustedes apliquen otras. Entonces, Profe, señor, qué pena, una sí, pregunta ahí. Y como parte, digamos que lo que ahorita hablábamos es que se pueda replicar, digamos que la base en otro ambiente o en otro entorno. Cuando configuramos el sistema, nosotros lo configuramos con un usuario Postgres, digamos para los que vamos a trabajar con Postgres, no sé si todos los proyectos, porque sí. Eh, entonces deberíamos trabajar todos ya que está configurado con ese mismo usuario Postgres ya para no podernos a meternos en ese segundo nivel que es creación de usuarios y privilegios, sino todos trabajar ya genéricamente con ese. Y así pues a todos técnicamente nos debería correr el código. sí, señor. Yo, el ejercicio, o sea, este ejemplo como tal, es como para mostrar en el espacio de la clase qué es que nosotros construyamos una base de datos para un usuario. O más bien, qué es que nosotros construyamos un usuario. Y también es porque muy seguramente en el escenario, o sea, en el ambiente laboral de ustedes o en el mundo real, la ventana porque el ruido es más fuerte, eh, uno se enfrenta a esos escenarios en los cuales debe darle permisos a unas personas para que puedan acceder a consultar. Pero pues, como todos estamos en el mismo ámbito, lo que dice Gabriel es muy cierto, o sea, no nos hagamos la vida más difícil, pues todos trabajemos que en el usuario Postgres está configurado para todos, o sea, de la forma como lo configuramos está. Eh, Natalia, no sé finalmente de qué manera lo instaló en el Mac, si no lo está, hay una forma de que ya pueda crear también ese usuario. Entonces, es realmente sencillo, o sea, creo que no es algo que sea difícil de configurar y casi que todas las bases de datos tienen ese mismo usuario. A mí me parece bien. Es más como ejemplo que les muestro estas cosas. O sea, y también quería, o cuando les compartía el ejercicio y los invitaba a hacerlo, era precisamente ver si lo podían hacer y pues como digamos de cierta manera qué complejidad se enfrentaba. Entonces a eso era un poco, pero sí, claro, como dice Gabriel, es muy cierto, pero también yo parto de lo que dice Gabriel para decir una cosa, es peligroso, puede llegar a ser peligroso que absolutamente todo en un ambiente de aprendizaje está bien, pero que ustedes todo lo trabajen desde el usuario Postgres, más aún,
Cualquiera que tenga acceso a mi equipo podría acceder a las bases de datos que yo tenga ahí, porque para hacerme la vida más fácil, mi contraseña del usuario Postgres es el mismo usuario Postgres, que si no estoy mal, es como por defecto que en muchos casos lo instala. Entonces, ese tipo de cosas son muy inseguras. Y créame, en la realidad hay muchísima gente que construye los sistemas así. Monta la base de datos con el usuario por defecto, monta el servicio con los usuarios por defecto. Entonces, eh, o no sé si ustedes cada cuánto tiempo se crucen con el artículo de que la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6 sigue siendo la clave más usada a nivel mundial, porque se hacen pruebas básicas de seguridad y se dan cuenta de eso. Entonces, eh, eh, así como está bien que lo manejen de esta manera, tengan cuidado cuando estén en otros ambientes. Yo sé que no es fácil trabajar con diferentes usuarios. Entiendo que eso puede llegar a representar una complejidad, pero no está de más que ustedes intenten hacerlo como buena práctica en su vida laboral, tener otro usuario. Si está el escenario que ustedes van a trabajar en proyectos utilizando Postgres, sin lugar a dudas busquen hacer eso, porque realmente me parece muy riesgoso que uno lo trabaje todo el tiempo con Postgres. O sea, la posibilidad de que le saquen a uno el dato, y más a uno, si uno coge la costumbre de utilizar el mismo nombre, pues es siempre alto. Entonces, sería bueno tener ese cuidado. Eh, Miremos las sentencias que acá están. Bueno, busquémoslo aquí más bien. Entonces, lo que hice fue subir el servicio, y dentro de configuración fue algún cambio que hice acá. Bueno, entonces, ¿qué debemos tener presente? Y hay un escenario que me he dado cuenta que tuve la necesidad de modificarlo. Nosotros podemos acceder desde consola. Ahora como, quizá. Podemos acceder desde consola ahora. Esta vaina. Me intento llevar esta ventana. Ahora me quedó grande trabajar múltiples escritorios en Windows. Sí, ahí me quedó grande eso. Totalmente. Me enredé. Cuando nosotros, para hacer los llamados de consola, pues llamamos la sentencia PSQL y ahí nos pide la clave, y pues obviamente por defecto él va a tomar el usuario que tengo. O sea, en este caso me va a tomar el usuario Camilo León. Entonces, pues obviamente como el usuario, como la base de datos no tiene un usuario Camilo León, ya se los muestro, pues nos va a decir, pues eso es un error. O sea, de hecho la clave, o sea, como que si lo tuviera. Pero entonces igual finalmente no voy a poder hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros? Debemos conectarnos a la base de datos para modificar, para una opción es que nosotros construyamos el usuario desde acá, desde esa consola. Podríamos hacerlo también desde el entorno gráfico con el manejador, con dbeaver, por ejemplo, que yo estaba utilizando en las sesiones con ustedes. Pero, y de hecho es muy común que uno lo haga ahí. También existe la posibilidad que uno lo haga desde consola. Y más, sin embargo, sí quiero mostrarles eso, porque ese es un cambio que nosotros debemos realizar. El inconveniente que tuve, que quiero mostrarles acá, que todos deberían tener, es que al momento de intentar hacer el registro, la identificación, pues nos va a arrojar un error. Yo no puedo replicar el usuario, porque cuando yo intente hacerlo, automáticamente me va a aceptar, porque yo ya hice el cambio. O sea, a mí no me va a salir el mensaje que les pueda llegar a salir a ustedes. Entonces, el proceso de conectarse, es más o menos como que digamos se presenta acá, que es al poner el sudo, pues como superusuario, nos conectamos con un usuario específico, que sería el usuario con este guión U, que sería el usuario que nosotros nos vamos a conectar. Y pues haciendo llamado, a partir de cuando vamos a conectarle a la sentencia, el ejecutable, que es PSQL, y pues el nombre de la base de datos. Entonces,
En mi caso ya no me va a hacer esa solicitud. Esto es, esto es- ya. O sea, aquí ya, o sea, la conexión sí la puedo establecer. De hecho, inclusive con esta sentencia sí debería conectarnos. O sea, todos nos debería conectar, pero nosotros, en el caso que no nos funcione, sí debemos hacer una modificación y es al archivo de configuración que nosotros definimos para ir a acceder a la base de datos. O sea, tenemos que ir a modificar el PG, el PG underscore HBA que está aquí en pantalla, que ese fue uno de los que nosotros modificamos al momento final de estar configurando la base de datos. Déjenme, me toca mover un poco el... Ah, bueno, aquí no sale. Es que pierdo mucha ventana con esto abierto. Pero pues, esta cosa, no, este no. Caramba, esta vaina así. No, me fue pésima idea haber decidido probar con escritorios. Mm, no me he aprendido la ruta, siempre tengo que andar buscándola, ya sé que la encuentro por acá. Entonces lo que voy a hacer es modificarlo ya a partir de esto. Eso es algo que es un cambio mínimo que tengo que hacerle a esta sentencia. Debemos ingresar a modificar ese. ¿Sí es este o es el otro? No, es el Profe, otro. Mientras que no era. Sí, dime. ese listado que usted tiene ahí, como de links y eso, ¿no lo puede compartir, por favor? Yo se los compartí en el video de YouTube, ahí se los dejé disponibles. Ah, ahí está. Va. Pero casi seguro de eso. Bueno, Revísalo, me confirma si no, pues te lo envían, no hay ningún problema. bueno, profe, Pero si no gracias. estoy mal, lo puse ahí. Bueno, profe, voy a Miren el revisar. cambio. Bueno, listo, revísalo y me cuentas, por favor. Creo que ahí ¿Qué- como a mí lo que me generó problemas ahí, es como no soy usuario de Linux, es como entrar y salir del archivo, como las letras Q, la letra E, la parte de salvar ahí el archivo, pues como que no es tan intuitiva. Ah, desde editándolo desde consola con Cuen. Sí, por ejemplo, ahí, usted acaba de entrar ahí al archivo Ajá. y ahorita me imagino que va a hacer la modificación y devolverse, por ejemplo, otra vez a la terminal, porque ahí es como si estuviera editando un bloc de notas, es por lo que entendí. Sí, señor. Entonces ahí hay que guardar y devolverse y eso es lo que me parece que no es como tan intuitivo. No, no es tan, pues es que inclusive es eso, sabe que yo no soy un editor de texto sobre Windows, no sabría decirle, o consola, no sabría decirle cuál. Yo utilizo uno sencillo que es Nano, o sea, ese que sale acá arribita. Ese Nano, ese es ese editor de texto, pero es súper básico. Puede hacer maravillas, pero pues me parece bastante básico. Hay otros más robustos, Vime es supremamente robusto, pero eso sí es que es enredado de comandos para poder entrar y salir. Podríamos editarlo, o sea, en este orden de ideas puede ser mucho más fácil ir a editarlos desde un editor de texto. ¿Sí? Claro que sí, no hay ningún problema con eso. Pues yo en este caso Linux no tiene un entorno gráfico, entonces no voy a ir a editarlo. O pues podría ser lo que podría llegar a hacer acá. Entonces en este caso voy a mostrarles. Me toca mover bastante esta vaina. Eh, Mi ventana de Visual Studio lo va a iniciar directamente desde el subsistema de Linux. Entonces, por eso Lo está digo es demorando en cargar. porque cuando en el video que se muestra la parte de la configuración, Ajá. claro, pues se ve que él entra, modifica y sale, pero como que no fue tan explícito qué letras usó, por ejemplo, para hacer un exit o para hacer un quit. Ah, ¿Sí? ok, 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 Es más ok, entiendo. por eso, porque pues ahí no fue como tan explícito decir, ahora usted presiona la letra escape, sino que Ah, decía, ya. ahí se supone Bueno, sí, es que una mala ya sabemos. lectura.
Sí, bueno, sí, en este caso sí, sí, entiendo la observación. Eh, ay, ahora, es que no tengo nada de ventana. Bueno, voy a cargarlo aquí. Bueno, ese sí cargó de una, entonces lo que voy a hacer es ese llamado a esa carpeta que está en... Este debe estar. Ah, pues miremosla acá. Etc, pues. Bueno, ahí abrí la carpeta. Sí, acá está. Hecho de configuración. Vamos a ver si lo deja. No. Ah, no lo abre. Ya, pues. Así no sé cómo se ejecutaría desde como administrador este permiso, porque claramente él me está diciendo que no lo puedo hacer. Ya vendría. Tengo que acceder como superusuario. Pero desde acá sí no sabría decirles cómo se abre como superusuario. Pero no es abrir el programa como administrador. Pero es que no tanto como administrador, porque en este caso ya la ventana si la estoy ejecutando es como, o sea, sí el programa lo puedo abrir como administrador, pero aquí en este caso, o sea, el Visual Studio, yo lo inicié acá. Acá lo estoy iniciando específicamente Visual Studio para el subsistema de Linux. Entonces ya estoy en otro sistema operativo totalmente diferente. Ya tendría que buscar es aquí sería VS Code. Profe, ya que estamos en eso, Señor. también al final terminé configurando mi máquina Windows o sea, igual, con el Windows 2004 y Ujú, poniéndole como, ¿cómo se diría? Como el subsistema de Linux. ujú. Y ahí uno podría hacer también una navegación en algún tipo de forma de los folders de las carpetas, o sea, así como uno entra al slash home en Linux, ¿cómo se podría aquí hacer esa exploración? Por ejemplo, ahí como estamos haciendo de navegar hasta el archivo, pero eso se puede hacer desde el explorador de Windows a pesar de que es un subsistema o no. No sé si estoy enredado. Ah, no, usted quiere desde Windows ir a navegar el entorno de Linux. La estructura, pues como es un subsistema, Sí, o sea, hace parte del otro. Ve, sabe que no he hecho esa exploración a la inversa porque usted le está diciendo es al contrario. Ya que estoy en Windows, me vuelvo hacia desde Windows voy a acceder a lo de Linux. Pues voy a buscarlo. No no lo he mirado, pero pues voy a buscarlo. Ya que yo estuve encontrando como la ruta de almacenamiento de eso queda por acá. Pero sí voy a buscarlo, inclusive creo que sí, por aquí es que queda almacenado. Pero voy a buscarlo y le cuento cómo se hace eso. Ahorita si acá en la mano no. No encuentro la forma, y de hecho no quiero empezar a editarlo porque no, esas pruebas me toca hacerlas es como desconectado, no en tiempo real. ¿Cómo puedo modificarlo? Te quedo viendo eso, cómo editarlo esto, porque eso sí necesitamos ejecutarlo como, esto sí hay que ejecutarlo necesariamente como sudo. Si no tenemos permiso de superusuario, de hecho ya usted lo intento abrir y me dice que no. Entonces, realmente el permiso es ese. O sea, es una configuración que debo hacerle para poder modificarlo. Dejémosla acá para no perder el impulso de hacer el cambio. Ustedes no deben tener, muy seguramente no deben tener esta línea que estoy seleccionando en este momento. Debería estar vacía, o sea, si aparece la parte superior está vacía y, y pues para que entendamos o comprendamos lo que es los cambios, hay varias formas a partir de las cuales uno puede, en este archivo de configuración uno le determina, le indica de qué manera uno se va a establecer la conexión hacia de qué manera va a validar la conexión que se está estableciendo, a partir de quién.
Entonces aquí no sale bien la explicación. El otro enlace que ese sí es nuevo, sí bueno, acá. Estas son las formas a partir de las cuales uno puede llegar a conectarse. Entonces, es Trust o Peer, que son estas que salen acá. Normalmente lo que hacen es basarse en la configuración que ya tiene definido el sistema operativo. O sea, si yo voy a conectarme a Postgres con el usuario Camilo León, pues es lo que hace. Como el sistema operativo está con el usuario Camilo León, pues él va y valida si en la base, si en el sistema gestor ya está configurado el usuario Camilo León, está configurado, le dice, pues puede acceder porque pues ya le estoy dando el permiso. El método con el que valida siempre será el último, que esto que aparece acá, siempre será el último texto que nos aparezca dentro de las columnas de la definición, de esta definición que tenemos nosotros. Para los que no sepan, los textos que están en blanco son las configuraciones que nosotros le estamos determinando y los azules pues son los comentarios. Entonces lo importante para nosotros que siempre debemos fijarnos es en esos textos blancos. Esta línea que no aparece, de hecho son dos modificaciones que le hice a este archivo. La primera, entonces, está mirando que el acceso al administrador de la base de datos utilizando un dominio en Unix, aquí estaba configurado como un peer o trust. Ahí no tengo de presente. En este segundo que estoy agregando, le estoy diciendo que cuando se vaya a conectar a la base de datos, ¿a qué? A cualquier base de datos, desde local, o sea, desde la consola donde está configurado el sistema gestor, ese sistema operativo. O sea, cualquiera que se vaya a conectar desde ahí a cualquier base de datos, desde cualquier usuario, tiene que hacerlo utilizando contraseña. O sea, el MD5 lo que hace es que cuando yo vaya a acceder me pide usuario y contraseña. Por eso yo tengo que ponerle eso. Y de hecho esa configuración que nosotros tenemos ahí es la que nosotros estamos empleando acá cuando ya vamos a ir a acceder a la base de datos. Aquí le tengo que poner un usuario y una contraseña. Esa es la forma de autenticación. De hecho, vean, la forma de autenticación es nativa de la base de datos. O sea, la base de datos tiene configurado, que es en ese archivo que yo les estoy mostrando allá, esa configuración que les estoy indicando. Estoy diciendo, por favor, permita eso. Como es local, vea, como aquí es local, yo no tengo que estar especificando una dirección. Entonces, si yo voy a hacer esa consulta o quiero acceder a la base de datos de cualquier otro lugar, pues debería tener en cuenta más bien cosas como la que les estoy mostrando acá. Y de hecho, vea que la configuración viene definida según un escenario en el cual yo estoy accediendo. Entonces, si aquí ya quedó determinado como que, por ejemplo, cada vez que yo vaya a acceder a la base de datos, que ese fue un cambio que se hizo, fue acepte comunicación desde cualquier lugar y cualquier puerto. Que eso fue lo que les mostré en el video que dejé disponible de la sesión pasada, una pregunta que me hicieron del otro grupo de geoprocesamiento. Pues, ¿cómo puedo permitir esa comunicación? Eso inclusive nosotros lo configuramos al comienzo del curso, pero pues también vuelvo y lo digo. Aquí es para que él acepte comunicación desde cualquier lugar. Cualquier persona que le quiera apuntar a la base de datos puede hacerlo. Nuevamente vuelve al tema de seguridad, sí es recomendable que yo haga este tipo de cosas. Inclusive en el momento en que se configure un Amazon Web Services, que podemos verlo en la próxima sesión, lo veremos más bien, cómo creamos una base de datos allá, también tenemos que ir a configurar los permisos de seguridad donde nuevamente entra esto en juego. Nosotros ahí en un entorno totalmente diferente como lo que tenemos aquí en consola, tenemos que ir a darles permisos, porque cuando uno crea una base de datos en esos servicios, ellos lo que hacen es que la máquina de uno le configura el acceso para que la máquina que lo creó pueda accederlo. Pero pues uno necesita que eso quede disponible para que, por ejemplo, en el curso del semestre pasado, que ustedes pudieran ir a acceder a esa base de datos. Entonces, esas son las cosas, esos son los permisos que hay que configurar. Cerrando el tema que nosotros debemos cambiar. Entonces, está esta configuración. Ya cuando ustedes y aparte de eso, ustedes lo configuran de esta manera, quiere decir que después cuando cuando llamen el ejecutable, corrijo, el PSQL, lo llaman con un usuario. Al momento, cuando él intenta establecer la conexión a la base de datos, le va a pedir la contraseña de ese usuario el cual le hizo la solicitud. Y pues,
¿Por qué arranco diciéndoles eso? Yo ahorita, aunque yo no tengo ya voy a ingresar y les voy a mostrar que yo no tengo un usuario eh, Camilo León. Vamos a verificar eso de una base de datos. Entonces, pues cada vez que yo ejecute PSQL, pues siempre me va a pedir Camilo León. Entonces, cualquier usuario que yo le pueda poner más adelante, ya empieza a solicitarme la contraseña. Sí, lo del intuitivo que dice Gabriel, sí, ya lo he dicho. Que es que yo a la larga utilizo son los comandos, casi que los comandos que aparecen acá. Que es el exit, pues es el control X. A la larga, eso es lo que estoy diciendo. Eso sí, o Gabriel va más hasta estos. Yo creo que era el anterior, ¿cierto? A la Sí, observación esa es la permanece. anterior. Sí, Y el no anterior, solamente, sí. no solamente en su video, sino también, como usted también refirió uno de otra Sí, persona que también está bien documentado, él también lo hace como, o sea, sí, como si es uno muy supiera. chistoso. No, gracias por eso es para tenerlo en cuenta. No, o sea, de momento no pienso y sigo sin pensar en volverme youtuber o algo así. Entonces, obviamente las cosas uno no las hace tan explícitas. Pero sí, claro, pensándolo en ciertos youtubers, sí son muy explícitos en lo que dicen. Gracias ahí por la observación cuando les grabé otro video. Entonces, en este caso únicamente accedí a la base de datos. Quiero ver los usuarios que tengo disponibles, entonces sería con el comando, esas bases de datos, corrijo, es que usuarios es diferente, usuarios es, y no, esa era la primera, perdonen. Ese backslash DU me muestra los usuarios que tengo disponibles en la base de datos. Entonces, miren, el primero sería el nombre del usuario, ese random name sería el nombre y obviamente nunca, aquí jamás de la vida está Camilo León. Entonces, inclusive ese mensaje que sale por acá de que no lo puede validar, básicamente me está sacando el mensaje es porque él siempre intenta hacer eso. Ya quedó configurado para que valide contraseña. Le doy a un usuario, pídale la contraseña y valide eso. Entonces, todos ustedes normalmente deberían tener solo esta línea, o sea, si ustedes ejecutan eso que está acá, solo deberían tener un usuario según la configuración, ¿no? Hay algunos los que instalaron Postgres para Mac utilizando Vue, él va a tener, lo que van a tener acá es el usuario, por su propio usuario del sistema operativo, ni siquiera va a tener el usuario Postgres. Entonces, vamos a crear una base de datos, necesitamos para un usuario específico, por eso primero pongo crear el usuario, entonces debo aquí hacer esa configuración para poder hacerlo, debo ya ingresarle, aquí es donde yo le puedo decir crear un nuevo usuario, con qué nombre quiero crearlo. Entonces, volviendo al ejemplo del caso que estamos mirando en estos momentos. Aquí ya ahí me muestra el listado de bases de datos existentes donde me sale específicamente que yo sí definí esa base de datos Crime para el usuario User Crime. Vamos a crear una nueva y pues ya sencillamente lo que hacemos es replicar eso. ¿Cómo lo creamos? Pues la sentencia es create user, el nombre del usuario que le vamos a poner. Aquí en este caso va a ponerle uno para que quede diferente al que está allá arriba. Miramos si aquí le tengo este enlace para eso, si no lo... Por favor, verifica eso, Natalia, si yo no les puse en los comentarios del video, pues les comparto eso, pues también eso es para ustedes, no es que es algo de propiedad exclusiva mía, entonces create user. No tengo pues ahí tengo las diapositivas abiertas, más bien debería remitirme a ellas, ¿no? Notación. Acá está. Lo primero que es creación del usuario. Nosotros, ¿qué necesitamos que el usuario haga? ¿Hay algo específico que yo les dije que el usuario debía hacer? Siempre piensen eso, o sea, remítanse. Es como la pregunta que yo les hice a algunos de ustedes en las presentaciones de hoy. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer y para qué quieren eso? Entonces, yo no voy a hacer una configuración de un usuario entregándole absolutamente todos los roles, todos los permisos, si yo lo necesito es para una cosa específica. Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos mirar. En el ejemplo específico está que el usuario pueda crear bases de datos y pues como ya está configurado que acceder a la base de datos es a través de una clave, pues entonces debo asignarle una clave. Eso es uno de los cambios que debo hacer o debo definir en el momento de crear el usuario. Por eso en este caso,
Cuando le digo de crear el usuario, le pongo el nombre, me hizo falta eso. Menos mal no le di el enter. Hecho por seguridad, no le dejamos el punto y coma. ¿Qué sucede? La forma en que nosotros escribimos aquí las sentencias finalizan por punto y coma. Entonces, si yo no se lo pongo, quiere decir que todas las otras líneas siguen esperando más órdenes respecto a esa inicial. Entonces, aquí le digo que la palabra clave sería password y pues, entre comillas debo poner la contraseña que quiero que tenga. Entonces, aquí sería la única vez que sea visible. Pues obviamente ustedes sí necesitan ver y confirmar que le está poniendo bien la clave. Entonces, probamos, ¿verdad? 1, 2, 3. Aquí lo podemos ver y lo ejecuto. Entonces ya me dice que creó el rol. Cuando vuelvo y hago el llamado de la lista de usuarios, ya me aparece que creé ese usuario. Pero que hay un error en esa creación, en ese nuevo usuario. ¿Cuál sería? No tiene asignado como lo que puede hacer en la base de datos. O qué puede hacer, ¿no? Correcto, sí. Yo solo le dije, creé un usuario, pero no le dije absolutamente nada más. No le indiqué qué podía hacer, que en nuestro caso sí es decirle, puede crear la base de datos. Entonces vamos a ver si nomás nos altera con ese cambio. Aquí hay un ejemplo, no había un ejemplo. Entonces nos dice, auto user, no. Bueno, entonces pongámoslo así nomás. ¿Quién más está escribiendo? Ok, no están los links. Bueno, perfecto. Bueno, vamos por partes. Hagamos esto y después les comparto esos links, se los dejo como en un drive. Les dejo un archivo más bien ahí disponibles en la carpeta del grupo. Artist user, trying to. Vamos a hacer así nomás. Artist user, create database. Bueno, entonces no me sacó un error, pero veamos si hizo lo que yo quería. Sí lo hizo. Entonces ya le asigné el permiso específico que es la creación ya le asigné el permiso o el rol que yo necesito que tenga. O sea, de pronto alguien nos puede decir, ay, pero pues, ¿por qué no le puso esta serie de cosas? Y pues ya uno como administrador le dice, pues usted, ¿por qué no me dijo desde un comienzo para hacerlo bien? No tiene que estar modificándolo todo el tiempo. Entonces, ya le asignamos eso. Creación de la base de datos, no necesitamos absolutamente nada más en este instante. Entonces ya varias cosas. O podría conectarme a la base de datos y hacerlo, o desde aquí mismo podría ir a crear la base de datos asignándole quién lo pueda tener. También para que nos quede, para que veamos que eso que acabamos de hacer acá, voy a copiarlo. Vamos a ver si me deja copiar el texto. Es exactamente lo mismo que yo puedo hacer desde el manejador. Entonces me remito al manejador, me conecto a, esta conexión es Postgres, o sea, es como la más general, y con el usuario Postgres, entonces pues puedo hacer lo que quiera acá. Bueno, utilicemos este que tiene ahí guardado. No tiene nada en especial. Desde el sistema, desde el manejador también puedo hacer lo mismo. Ya existe el usuario, el Crime 2, entonces le voy a poner Crime 3. Entonces aquí sería Create Database. Veamos si es así que nos dice que tocan las diapositivas que nos dice. With, sí, with Create Database. Password tag. Entonces, ejecuto esa sentencia. Control Enter desde Windows en dbeaver, pues me ejecuta la sentencia. Voy y miro los roles, a ver si ya lo... Mira, acá me aparece. O sea, el rol sería un usuario como tal. Aquí ya me aparece ese usuario. Me devuelvo a la consola, vuelvo y lo ejecuto. Y miren, ya me aparece ese tercer usuario. O sea, la modificación que yo hago aquí ya quedó visible en el manejador entorno gráfico y lo que hice en el entorno gráfico de una vez me queda visible acá. ¿Qué debemos tener presente con eso? Este tipo de cosas como la creación del usuario no permite que yo me devuelva. O sea, no puedo hacer un commit, un rollback
sea, sentencias como la creación del usuario automáticamente debe quedar registrada en la base de datos. Entonces, incluye por defecto que tenga ese orden commit, que significa almacene o no lo tenga de forma temporal. No me sobra ese usuario, no necesito tantos usuarios, entonces voy a eliminar ese crime tree drop y vean, validémoslo aquí, más bien. Ok, ya lo tengo. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Nosotros debemos, lo que ya definimos una cosa que era el usuario, y ahora lo que debemos hacer es definir bueno, esto no lo puedo usar, entonces voy a guardarlo acá. Voy a guardarles esto sería un archivo más bien. No me copié lo que quería que copiara. Tenemos nuestro usuario, eso es lo primero que hicimos. Ahora vamos a crear la base de datos. La base de datos podemos hacerlo desde cualquier lugar, desde que estemos en pues que tengamos el acceso a la base de datos. Si el usuario tiene el permiso, podríamos llegar a hacerlo, o específicamente nosotros podemos conectarnos a la base de datos y hacer esa configuración. Entonces, en ambos lugares podemos llegar a plantear ese cambio. Digamos, aquí voy a decirle, desde consola voy a crear la base de datos donde sería el nombre, la base de datos que quiero crear, entonces sería Crime Database. Y esto sería Crime Key. Bueno, antes de darle a ejecutar, primero valido que sí sea así. Aquí está. Creo la base de datos y le indico quién es el propietario. El table space, no sé si es relevante a nosotros en qué lugar queda almacenado, entonces pues ni tengo definido ese table space, entonces lo voy a dejar así. Y pues no le voy a cambiar la codificación. Si quisiera le pongo Latin 1, pues ya es como la forma que nosotros queramos definir. Él nos creó la base de datos, voy a validar si se creó construida, entonces es con el /L, y ahí me muestran una nueva base de datos que es CrimeDB con el owner Crime2. Eso es lo que yo puedo hacer acá. Si quiero también para que veamos que nos funciona bien esta definición. Desde el otro lado la copio y aquí voy a crear esa base de datos 2. Nuevamente, selecciono, control enter, me ejecuta la sentencia, puedo venir en este caso, bueno, sí sucede una cosa diferente. Fíjense que yo acabo de ejecutar crear la base de datos, pero no la puedo ver. ¿Por qué no la puedo ver acá? Les pregunto a ustedes. ¿A alguien se le ocurre por qué no es visible esa base de datos acá? Chino, caritas felices, caritas tristes, emoticones, algo. ¿Nada? ¿Por el usuario, profe? Una opción, muy válida es el usuario. ¿Y qué más? De hecho, casi que lo estás diciendo con tu respuesta. Si lo llevas desde un punto de vista más general, respondes todo. Pero lo que estás respondiendo está bien. Aquí, en este entorno donde yo estoy en este momento, estoy estableciendo una conexión específica y puntual al sistema gestor de bases de datos. Quiere decir que aquí me estoy conectando a una base de datos. Mientras que desde consola, o sea, acá, yo estoy accediendo al sistema gestor como tal. Según el usuario, pues, yo puedo acceder con diferentes usuarios y según el tipo de usuario con el cual acceda, puedo o no puedo hacer. Ahí ya son diferentes cosas. En este usuario con el que accedí aquí, yo puedo ir a ver las bases de datos. Mejor dicho, con el Postgres yo puedo ver todo. Desde este entorno aquí, aquí estoy gestionando todo el sistema, entonces puedo ver absolutamente todo. Pero, ya complementando con lo que dice Marjorie, yo en este caso acá, pues esta que estoy mirando, voy y reviso la conexión,
me conecto a un sistema, me conecto a un servidor y me conecto a una base de datos específica. Entonces, como yo estoy, si yo estoy accediendo específicamente a Postgres, Postgres es el papá y yo necesito ir a un par de Postgres, o sea, a CrimeDB. O sea, yo desde Postgres no puedo ir a ver Crime porque pues no son, no, esos son pares o en términos, aquí en estos términos, digamos, para de pronto escribirlo sería, yo desde dvive, yo puedo acceder a lo que esté definido en el 1. Okay. O puedo acceder a lo que está acá, o puedo acceder a lo que está aquí, que en este caso sería, pues, si no estoy mal, esa base de datos se llama así, y hay una base de datos que se llama así, y hay otra que le puse así. Pero entonces yo desde Postgres no puedo ir a ver lo que está en el otro, porque estoy accediendo a esta base de datos específica. Eso es a lo que debemos tener presente. A esa datos específica que estoy rayando, esa es la que yo puedo ir a acceder. En cambio, desde PSQL, yo puedo ir a verlos todos. Entonces, también ahí viene el hecho por el cual nosotros tenemos, o la diferencia de que yo esté ejecutando desde una consola desde otra. Está la base de datos creada, quiero ir a validarlo, entonces antes de ir a validarlo voy a crear una, si está cuántas bases de datos hay aquí, hay base, miremoslo otra vez. Ah, bueno, hay dos. Entonces voy a ir a conectarme a una de esas. Creo una nueva, por no cambiar las que ya tengo ahí definidas, entonces voy a crear una nueva conexión en la base de datos, en Postgres. Si es localhost, en este caso sería crime. El usuario sería, ¿cómo es que llama? Crime 2. Crime 2, sí. Y la contraseña quedó, 1, 2, 3. Voy válido, efectivamente me hace la conexión. Cuando ya le pido que lo conecte, entonces aquí me aparece, entonces aquí le voy a poner cambiémosle el nombre a esto porque pues francamente no es claro. Voy a poner así. Entonces ahí ya estoy conectado en esa, a la base de datos, 2, creo que es que se llama. Pongámosle aquí al nombre, me toca es como el nombre, porque acá no me deja así, aquí. Crime 2. Funciona. Voy a ir a revisarla respecto a la Crime 3 que está acá, entonces me devuelvo y le pongo canto. Lo cambié. No se nota el cambio, nos funciona porque la base de datos existe. Si yo pusiera otra base de datos, no me debería salir un error. O inclusive, venga, miramos si este tipo de cosas funcionan. Postgres. Nos conecta también a Postgres. Ahí sí es que nos tocaría ir a modificar el esquema que tiene este usuario e ir a hacerle cambios a ver si es que él sí puede ir a ver esta tabla Postgres. Porque pues uno crea usuarios para que tenga, para configurarle unos accesos específicos. También hay que tener presente eso. En este caso, pues, solo creé el usuario, pero no he modificado absolutamente nada más. Si pudiera modificarlo y decirle, pues que quitarle el permiso. Entonces, como ya estaba diciendo, como digamos ahorita decía Gabriel, de hecho, cambiémosle eso de una vez. A ver si es sencillo, le hacemos ese revoke access. Asignación de privilegios, en este caso sería quitarlos. Entonces utilicemos quitémosle todos los privilegios. Va, no tiene opción de copiar.
¿Cuántos usuarios tenemos? Crime 2. Eso sería usuarios. Crime 2. ¿Así se llama la base de datos? Sí, ¿cierto? Podcast. Sí, bueno, tengo que revisar esa definición para ponerla bien. Porque en teoría debió haberlo quitado eso. On table. Entonces no existe. Bueno, les quedó bien ese ejercicio bien definido porque pues para configurar, para hacer ese cambio. Ya tenemos nuestra base de datos, estamos conectados en ella. Nosotros creamos la sentencia, la ejecutamos sobre otra conexión. En este caso, el script que modifiqué era apuntándole a Postgres, a la base de datos Postgres, pero lo que quiero hacer en adelante ya tengo que hacerlo directamente sobre esta base de datos que sería Crime. Esta es la que voy a modificar. Entonces, aquí es donde debo abrirle el entorno el editor. Podría seguir trabajando desde la consola, eso ya va en gustos, son dos formas de que nosotros podríamos hacerlo. Entonces, aquí en este caso, de hecho voy a hacer un mixto y me di cuenta que funciona mucho más rápido ejecutándolo directamente desde consola, entonces hay cosas que voy a hacer allá y otras que haré acá. Entonces, aquí sería la creación de la base de datos y pues ya tenemos que venir a revisar los datos como tal que les compartí. Que a ustedes creo que les compartí fue este archivo. Me corregirán si llegaron a ver o no. Es algo así, ¿no? Aquí es donde están todos los... Sí, están ahí todos, pero veámoslo más bien aquí en este. Acá está el... Estos son los datos originales que les entregué a ustedes. Entonces, veamos acá más bien los atributos. Es que aquí debido al tamaño es más fácil que nosotros podamos ver acá. Esos son todos los atributos completos que tienen ustedes. Entonces les dije, podemos definir o hacer una separación, o sea, una normalización básica, simple, no resultó tan sencilla, donde de los datos, o sea, empezamos a como organizarlo para evitar cosas como que como que estén repetidos, o sea, uno de los pequeños procesos de optimización del momento de cuando nosotros normalizamos. Entonces, uno sería el código o sea, una tabla offense, donde sería todo lo relacionado a la ofensa, lo otro sería pues el suceso como tal o el crimen que pasó. Ahí viene, ¿qué atributos de los que tenemos acá? A ver si puedo, si acaso hacer un poquito más pequeño. ¿Lo siguen viendo bien? Dígame si no lo alcanzan a ver, por favor. ¿Hay alguien ahí? ¿Se ve bien, profe? Pues ahí está bien. Ok, es visible. Listo. Es visible, bueno. De estos atributos que estoy visualizando en estos momentos, ¿cuáles puedo llevarme a una tabla que sea solo que hable específicamente de las ofensas? En este caso, por el nombre de la columna, pues en mi opinión son estos tres. No sé si sean otros más, pero yo lo veo solo estos tres para llevármelos aparte. ¿Cómo la ven? ¿Sí o no? Hagamos cosas por parte, entonces. Empecemos a usar sentencias SQL. From crime. Lo bueno de estas aplicaciones es que nos ayudan a autocompletar lo que estamos consultando. Tenemos nosotros la sentencia, que es lo que queremos, el select. Vamos a ir a traer algo de la base de datos, de la tabla específica de crime. En este caso, lo que yo quiero es hacer un contador.
simple de todos los registros que hay allá, que sería, ¿qué es lo que tenemos ahí almacenado? Son 319.073 registros, es lo que yo tengo almacenado en ese archivo que le suministré, en ese CSV. Entonces, ya podemos, en este caso lo que va a hacer es traerme específicamente esos elementos que están allá. Entonces, cada uno de los atributos los llamo de esta tabla, los llamo así, los llamo por aparte, no tengo, y los separo por una coma y ahí vuelvo a traer la cantidad. Voy y hago el conteo completo, que es con este botón que tiene aquí disponible. Me dice que son 319.073 registros. Entonces ya eso es uno. Pero después revisándolo fue que me di cuenta de una serie de varias cosas. O sea, los datos no están para nada organizados, inclusive a esos caracteres que no los alcanzan a reconocer, esos errores que nos está presentando. Pero viéndolo bien, hay códigos que están repetidos. Eso vienen todos estos el mismo código. Bueno, más bien. Cuando yo hago la consulta completa a los 319.000, me trae, pues obviamente, me hace esto fue una proyección que yo estoy haciendo, basándome en los términos de el álgebra relacional. Proyección porque estoy trayendo unos atributos específicos de esa tabla, de esa fuente que es original, que sería el crime. Estoy trayendo todos. Entonces, yo no necesito tener esto todas las veces, o sea, aquí ya puedo ver un proceso de optimización de los datos donde puedo evitar que tengas tanta información repetida, puedo minimizar el consumo de espacio en la base de datos. Entonces, si yo quiero saber cuál es, tener un único registro por cada una de esa combinación de lo que yo tengo ahí, o sea, el offense code, el offense code group y el offense description, pues yo lo que debo hacer es traer un único registro de ellos. ¿Cómo hago esto? Pues utilizaría la sentencia de base de datos distinta, donde al momento de ejecutarlo me va a traer un único registro de la totalidad de los datos que yo tengo ya en esa tabla con esa combinación. Entonces paso de los 319.000. Caramba. No sé por qué el error, pero paso de esos 319.000 a 246. ¿Cómo podría llegar a contarlo? Pues nuevamente desde consola, desde sentencia SQL. Lo que le digo es que le paso el count es una función la cual recibe un parámetro que es lo que yo le entrego dentro del paréntesis. El parámetro en este caso es round numbers. Algo más, vea pues. Esto es porque debe ser SQLite que me genere ese error porque normalmente en Oracle o en Postgres funciona esta consulta así sin inconveniente. Bueno, pero para que me funcione, vamos a ver si sí me funciona. Bueno, muchachos, videos a 3.000. El iPhone que quieran, el teléfono que quieran. Bueno, ahí está. Entonces, en este caso lo que hice fue, no entiendo por qué no funcionó lo otro, debía haber funcionado, pero pues el resultado de la proyección se vuelve el insumo a partir del cual yo ejecuto otra consulta. Ya son consultas anidadas o consultas mucho más complejas. Y aquí única y exclusivamente lo que hice fue hacer un conteo, nuevamente. Conteo de todos los registros, para eso es el asterisco, no le estoy pasando algo por aparte. ¿Y qué le estoy suministrando? ¿Qué pido que me cuente? Eso que ustedes están observando allí. Esto es una forma de organizar la sentencia como para que quede, realmente es fácil, es muy fácil de leer el SQL, pero pues si queremos ser organizados podríamos organizarlo así donde se facilita más el proceso de lectura. Lo que yo quiero traer, que sería el contador de todo esto que yo tengo acá entre paréntesis. Eso es lo que yo le estoy pasando. Entonces, por eso tengo C. Entonces, fíjense la diferencia. Voy a almacenar 246 246 registros, los cuales se utilizan en una totalidad de 319.000 registros en otro lado. Entonces, es mucho menor espacio que yo voy a estar consumiendo al hacer este cambio, este primer proceso que estoy viendo acá.
¿Qué es una coyuntura a tener presente? Y me adelanto inclusive al ejercicio, sino para que comprendan por qué hice algunas cosas. Y es que los datos acá están repetidos. O sea, aquí en este caso sí puedo llegar a organizarlos y nos vamos a encontrar con códigos repetidos como los que ustedes están observando acá. Miren, es un mismo tipo de hecho, este tipo de error que se generó, pero entonces mantiene el mismo codificación, lo cual no vamos a entrar a debatir si los datos están bien o mal, lo único que vamos a hacer es construir dos tablas y obviamente nos vamos a hacer la vida más fácil, entonces ahí pues ya hay una serie de cosas que organicé, pero más adelante hay uno que sí no me sé realmente no me aprendí el código, pero sí me di cuenta que hay uno que está repetido y es un proceso, es al momento de hacer la consulta de una de estas descripciones. Bueno, muchos que están repetidos. O uno de estos de acá, el código de ofensa que está mayúscula o minúscula. Entonces sí se hace necesario utilizar un método que sería el upper, donde los obligo que todos queden en mayúscula. Todos los caracteres de texto que se encuentren, que se encuentren allí queden en mayúscula. Y al momento de validar esta consulta me sale, vean, 245 datos. O sea, inclusive el simple hecho de mayúscula y minúscula en este caso sí sucede que genera datos diferentes. El SQL no distingue o no tiene diferencia. Para él no es relevante que sea mayúscula o minúscula. Las sentencias o lo que yo estoy escribiendo acá, o sea, de hecho si yo escribo upper con V mayúscula no falla, o sea, la palabra clave sí es específica, pero el contenido de los datos los atributos que yo tengo almacenados sí son diferentes si están en mayúscula o minúscula. Por eso, inclusive, nosotros cuando vamos a hacer comparaciones de texto, siempre debemos buscar llevarlas a ese mismo tipo de parámetros. Quiero comparar un atributo con otro campo de otra tabla de otro atributo que ambos son de texto. Una de las cosas que debo hacer es llevar eso hacia mayúscula, minúscula. También se aplica en lenguajes de programación cuando uno va a hacer comparaciones. Lo llevan, alguno de los dos lo lleva. O a mayúscula o minúscula. ¿Para qué mejor dejarlo así que poner otra función para que le ponga la primera letra de cada palabra mayúscula? Realmente no le veo sentido. Y el resto minúscula. Pero entonces, este tipo de cosas sí, ya vemos que son 245 registros los que nosotros tenemos aparte, en este caso de solo el hecho de las ofensas. La tipología del crimen. Entonces, voy a copiar esto acá para que nos rinda un poco. Aquí lo voy a poner, pero pues acá voy a dejar estos. Los saco todos. Realmente ese tipo de cosas me ayudan es porque lo cargué directamente bueno, esto no quiere, me está seleccionando lo que no quiere. Hay un elemento, estos datos que están acá también son relevantes, y por eso los saco aparte. Y esto que les estoy mostrando acá también son preguntas que yo les he hecho a ustedes o les estuve haciendo cuando me mostraban ciertos datos. ¿Qué viene con esto? Lo primero, tenemos un campo de fecha, o sea, de hecho, este tipo de campo específico, ¿de qué tipo es, muchachos? Eso que yo tengo ahí. ¿O qué datos estoy almacenando en este campo que está seleccionado? La fecha y la hora. Gracias. Fecha y hora. Sí, entonces, ¿eso qué tipo de dato es? Time. Pero es un tipo de time específico. Dead time, ¿eh? ¿Cómo, Gabriel? O sea, un formato dead time que almacena fecha y hora. Es un formato de Time fecha y hora. Exacto. De hecho, un día se me dio de, si lo digo porque me pareció absurdo, estaba en una reunión en un sitio y hablé con el administrador de la base de datos y le pregunté si es que ese registro era una estampilla de tiempo. Me miró con cara de, ¿usted qué está hablando? ¿Qué es eso de estampillas y tiempos? Todo por hablar en español. Peor aún cuando le dije timestamp, menos aún me entendió. Eso me sucedió acá en una entidad bastante grande, de cuyo nombre no quiero acordarme. Entonces, el dato que nosotros tenemos allí almacenado, ese dato que tenemos es
Es un timestamp porque tenemos miren lo que nosotros estamos almacenando allí. Tanto fecha como hora. Entonces, en estos datos, entonces, ¿a qué voy con esto? A partir de este registro, yo puedo saber, de este campo, yo puedo saber el año, puedo saber el mes, puedo saber el día de la semana y puedo saber la hora. ¿Por qué puedo llegar a saber eso? Porque son atributos que contiene un tipo de fecha o son características que yo puedo extraer de un tipo de dato específico, timestamp. Aunque aquí no vean, entonces miren lo que nosotros podríamos llegar a, que aquí nos dicen los intervalos que tenemos o los tipos de intervalos que tenemos ahí definidos. También podríamos llegar a saber qué tipo de datos, estos tipos de datos podemos ir a llegar a sacarlos desde allá. Entonces aquí no nos salen cuáles son los métodos que nosotros tenemos para extraerlos, pero sí podemos llegar a sacar nosotros datos específicos como lo son el año, el día o el mes o el día de la semana, como inclusive sale en este ejemplo ahí que está viendo. Aquí no lo muestra, no. Bueno, entonces, ahí les haría esta pregunta. De estos 1, 2, 3, 4, 5 columnas que tengo, ¿necesito las 5 columnas? ¿Almacenarlas en la base de datos? Yo creo que no, profe, solo una. ¿Por La qué no otra necesito las otras? la podría sacar con una consulta, con un select, y le digo que solo me muestre la parte del año, del mes, del día. Correcto, sí, señor. O sea, realmente es así. Eso es, o sea, la forma en que yo lo puedo sacar es eso. Entonces, tenía eso, pero nuevamente, como soy tan práctico, borro las cosas. ¿Para qué fácil? Year from date. Ya, saquemos este year. Entonces, aquí le vamos a, bueno. From date. O sea, me vuelve a salir el mismo que traemos este. Y lo modificamos. Aquí le voy a decir que me traiga el dato. Del dato es este dato. El segundo parámetro es ese. Y lo que yo necesito que me traiga es el año. O sea, si me funciona, efectivamente me funcionó. Entonces, para que nos quede más entendible. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tenemos un atributo donde contiene toda esa información y lo que yo puedo hacer es ir a extraerla. Entonces, cuando llamo este método o esta función, le entrego el parámetro de específicamente qué quiero que me traiga. Entonces, para eso yo ya tendría que revisar específicamente de cada sistema gestor cómo se llama eso. Entonces, aquí, por ejemplo, el año es así, el mes sería de esa manera. Tenemos, bueno, entonces en este caso sería meses así como está acá, ¿verdad? Ahí habría una diferencia en cuanto a cómo nos muestra el mont que nos sale como numérico. Ya lo selecciono. Esto de acá. Esto sale numérico y esto salía como texto. No creo que sea un crimen que yo lo guarde como texto numérico. Podría llegar a tener a definir otra, podría inclusive hacer esto, si es que yo lo necesito como un número. O sea, si me funciona, listo, ahí está. Entonces, fíjense que si nuevamente tengo una consulta a partir de la cual, o sea, de este dato voy y obtengo esto. Entonces, ahí ya estoy demostrando que yo no necesito estar guardando los otros campos que ellos sí tienen. ¿Por qué lo tienen? Ni idea, muy segura. De pronto lo que realmente esta base de datos es el resultado de una consulta que se le hizo a un sistema como este que tenemos acá y ahí sacamos esa información. El día, el de que es el día, sí, también se ha guardado como texto. Entonces aquí nuevamente podría llegar a ser el caso, voy a dejarlo aquí como estaba el anterior. Aquí lo puedo poner que me muestre eso. O puedo finalmente llegar a decirle que me presente no, esto sí no, así. Ya. Este método, este parámetro que yo le estoy pasando acá, es para que me saque el día de la semana, donde el día de la semana inicia por un Sunday, que sería domingo, es el día 0, el lunes es el día 1, el martes es el día 2.
María, falta definir otra cosa que ya lo vemos en la próxima sesión para que empecemos a ver cómo funciones o métodos que nosotros podemos ir utilizando o empezar a programar un poco dentro de la base de datos. Y ahí ya, con estos ejemplos, redundante lo que les estoy mostrando acá, pero también dejo claro que a partir del único atributo, como bien complementó Gabriel, la fecha en la que ocurrió el suceso, yo puedo obtener los otros, entonces no necesito almacenarlos. Por eso es que yo les pregunto a ustedes, o por eso yo les hacía la observación, ¿para qué necesitan? O la charla que tuvimos un poco con Alejandro en cuanto al área. Si es un parámetro muy específico, claramente establecido, vuelvo al ejemplo, el área oficial, por así decirlo, entonces pues uno entiende que sí sea necesario guardarlo. Pero si yo tengo otra fuente a partir de la cual me puede suministrar eso, pues no necesito tenerla ahí. O sea, si yo tengo el campo de geometría que tengo que seleccionado, pues puedo ir a calcular el perímetro, puedo ir a calcular el área, la relación entre el perímetro y el área, etcétera. El volumen, si fuera una geometría tridimensional, o se le puede hacer esos cálculos. Entonces, ahí no necesita esos otros. Entonces, ya pasamos de esos 4 elementos, de esos 5, perdón, pasamos a 1. Solo uno voy a almacenarlo en la base de datos y todos los otros los puedo ir a calcular a partir de lo que yo quiera pasarle. Entonces, venga, lo dejo más bien, bajarlos todos ahí repetidos. Entonces, para que apenas les hacemos un enter para que sea más fácil de... ¡Ah, caramba! Entonces aquí le vamos a poner el año. Acá le vamos a poner el mes. Este sería el... ¿Cuál es el que salía de ellos? ¿Tenían ahí día a día de la semana? No tengo que quedar muy presente cuál es el que... Creo que no tenían el día, sino de una se saltaban al día de la semana. Entonces, ahí tenemos el día de la semana también. Y si queremos, que de hecho el ejemplo lo tiene, vamos a poner la hora también. Entonces, año, mes, día de la semana y hora en el que ocurrió el suceso. Ahí está lo que ellos nos entregaron. No es necesario que guardemos el resto. Pregunta de esto que estuvimos haciendo hasta acá. Por mi parte no, profe. Ok, gracias. No veo que De mi nadie no... parte tampoco, profe. Listo. Bueno, gracias. Listo, no hay preguntas. Paramos la sesión aquí de hoy y continuamos, bueno, retomamos esto la próxima sesión y ya seguimos trabajando en los proyectos también en la segunda parte. Bueno, Bueno, hablamos luego. profe, muchas gracias, que esté bien. Igualmente, ustedes también, chao. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.